¡Pasando! Especial de Halloween. Mata, mata, matanga. Bienvenidos a nuestra humilde morada. Dejen sus almas por ahí y pónganse cómodos. Prepárense porque hoy tenemos la pantalla de rojo con este especial de Noche de Brujas, con las mejores películas de terror clásicas. Cuando hablamos de películas clásicas nos referimos a películas hasta el año 2000. Y como siempre vamos a hacer un breve repaso por la historia de este género que causó tantos escalofríos y gritos. Veremos desde la primera cinta de terror de la historia, La Mansión del Diablo, de Georges Méliès, pasando por íconos del género. Acompáñennos en este sangriento viaje y vengan a flotar con nosotros. El género de terror existe como tal desde mediados de la década del 30. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Alan Poe o Mary Shelley. A pesar de que las primeras películas de terror generaban que los espectadores huyan de las salas a mitad de la función, fueron todo un éxito, siendo instantánea su aceptación popular y asentándose muy pronto las bases del género. Debido al éxito de estos films de terror, algunos estudios se percataron del éxito comercial de estas películas, dando comienzo a la historia del cine de terror. Desde entonces los cines se han ido llenando de fantasmas, extraterrestres, vampiros, hombres lobos, demonios, zombies, payasos asesinos, brujas y demás. Con el paso de las décadas, el género fue evolucionando, surgiendo numerosos subgéneros: terror clase B, el terror de ciencia ficción, el slayer, zombies, el gore, entre otros. Como adelantamos, Georges Méliès exploraría el cine de terror en su película La Mansión del Diablo en 1896, un film de 3 minutos donde un diablo acosa a los visitantes. Visto el éxito de esta película, Méliès siguió experimentando con las películas de miedo con Une Nuit Terrible en 1896, que cuenta la historia de un hombre que lucha contra una araña gigante. En Japón, en 1898, la compañía Konishi Honten lanzó 2 películas de terror, ambas escritas por Eiichiro Hata. Estas fueron Shinni no Sosei y Bakejizo. También en Francia, en 1905, tenemos la primera adaptación al cine de Nuestra Señora de París, de Alice Guy, llamada Esmeralda. España fue otro de los países donde se impulsó la temática del terror gracias a Segundo de Chomón, que produjo muchas películas llenas de trucajes e ilusiones ópticas, siendo comparado con Méliès. Entre sus obras famosas se encuentra Satán se divierte de 1907. En Estados Unidos, en 1908, la compañía Selig Polyscope Company produjo la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner. Posteriormente, en 1910, los estudios de Edison produjeron la primera adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley, Frankenstein. Aunque es conocido como el Frankenstein de Edison, fue dirigida por J. Shirley Dowley. Edison solo era el propietario de los estudios. En Italia, la película más importante que experimenta con el terror fue el film épico mudo L'Inferno, de 1911, basada en El Infierno, el primer cántico de la Divina Comedia de Dante Alighieri. En 1920, la alemana El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wayne, se convirtió en un éxito mundial y tuvo un gran impacto en la historia del cine de terror. Este film introdujo una estética novedosa donde muchos de los decorados y las escenografías se basaban en telas pintadas que daban la impresión de distorsión, paredes deformadas y marcos de puertas inclinadas. Otra película importante para la historia del cine de terror fue Nosferatu, de 1922, de F.W. Murnau, la cual fue la primera película sobre vampiros, una adaptación no autorizada de la novela de terror gótica de Bram Stoker, Drácula. En 1923, Universal Pictures empezó a producir películas con elementos terroríficos y góticos. El protagonista de casi todos estos films fue Lon Chaney, que pronto se convirtió en un referente del cine de terror. Los 3 iconos tenebrosos de su filmografía son El jorobado de Notre Dame de 1923, El fantasma de la ópera de 1925 y London After Midnight de 1927. En los años 30, Universal continuó produciendo películas basadas en la literatura de terror gótico y sentó las bases de lo que pasaría a ser el género cinematográfico de terror con películas protagonizadas por los monstruos más icónicos de la historia del cine: Drácula, Frankenstein, La momia, El hombre invisible y El hombre lobo, con actores como Bela Lugosi o Boris Karloff.
Otra figura destacable de la historia del cine de terror fue el director y productor de cine William Castle, que dirigió innumerables películas de terror serie B, como Macabre en 1958 o Escalofrío en 1959, protagonizadas por Vincent Price. Por último, La Mosca de 1958, también protagonizada por Vincent Price, es todo un clásico de las películas de ciencia ficción de terror. Y ahora sí metámonos en esta hermosa pesadilla de las 13 películas de terror clásicas de Matanga, ordenadas cronológicamente. Psicosis o Psycho, dirigida por el genial Alfred Hitchcock con guión de Joseph Stefano, está basada en la novela homónima de 1959 escrita por Robert Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. La película tiene lugar en un solitario motel donde se aloja una secretaria, Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, que ha huido con dinero robado de su empresa. El motel está regenteado por Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, un tímido joven que vive en la casa de al lado con su madre. El film fue rodado con un bajo presupuesto, con el equipo de una serie de televisión y en blanco y negro. Es considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional, y ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. Está considerada como el ejemplo más temprano del llamado género slasher. Tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal Pictures empezó a producir continuaciones, 3 secuelas, un remake, una película para televisión y una serie de televisión. Night of the Living Dead. La Noche de los Muertos Vivientes es una película clase B dirigida por George Romero. La trama se centra en cómo un grupo de personas intenta sobrevivir en el interior de una granja aislada después de que los muertos, por una causa desconocida, vuelvan a la vida y den inicio así a un apocalipsis zombie. Criticada inicialmente por su violencia gráfica, la cinta con los años ha ejercido una notable influencia en el género de terror, especialmente en el subgénero del cine de zombies. Es la primera película de Romero que abordó la temática desde distintas perspectivas, en una saga de 6 películas: Night of the Living Dead, Dawn of the Dead de 1978, Day of the Dead de 1985, Land of the Dead de 2005, Diary of the Dead de 2007 y Survival of the Dead de 2009. The Exorcist, o El Exorcista, dirigida por William Friedkin con guión de William Peter Blatty, basado en su novela homónima, la cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Su estreno en la década del 70 provocó una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia de su género. Obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Blatty explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando aún era estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949, del que informó The Washington Post. La película es considerada por muchos como la más aterradora y una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, y ha tenido una influencia significativa en la cultura popular. The Texas Chainsaw Massacre. La Masacre de Texas es una película independiente, producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper. La historia muestra cómo 2 hermanos, quienes viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de la radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. La película tuvo un presupuesto de $140.000 y recaudó más de 30 millones en los Estados Unidos. Debido a la violencia gráfica de algunas escenas, fue prohibida en varios países. La película tuvo 4 secuelas y un remake, el cual tuvo su propia precuela. The Omen, o La Profecía, dirigida por Richard Donner, es una coproducción británico-estadounidense. La trama está basada en una idea original del productor Harvey Bernhard, quien contrató al guionista David Seltzer para preparar el guión, que cuenta cómo, cuando Katie Thorne da a luz a su bebé muerto, su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando en el 5º cumpleaños de Damien, inesperadamente su niñera se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre, muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert, por fin, se dé cuenta que el niño que ha adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía.
Junto con El bebé de Rosemary y El exorcista, es una de las pocas producciones cuya calidad trascendió el género de terror sobrenatural. Años después tuvo 3 secuelas, con las que forma una especie de tetralogía, y 3 décadas después se produjo un remake estrenado el 6 de junio del 2006. Halloween. Halloween es una película independiente dirigida y orquestada por John Carpenter y coescrita con la productora Debra Hill. La película fue la primera entrega de lo que se ha convertido en la franquicia de Halloween y generó 7 secuelas y 2 reinicios. En la noche de Halloween de 1963, Michael Myers asesina a su hermana en la ciudad ficticia del medio oeste estadounidense de Haddonfield, Illinois. 15 años después, se escapa el 30 de octubre de 1978 del sanatorio Smith's Grove y regresa a casa para matar de nuevo. Al día siguiente, Halloween, Michael acosa a la adolescente Laurie Strode. El psiquiatra de Michael, el Dr. Sam Loomis, sabiendo las intenciones de Michael, va a Haddonfield para encontrarlo y detenerlo. Halloween tuvo muchos imitadores y originó varios clichés encontrados en las películas de terror de bajo presupuesto de los años 80 y 90, y fue una de las primeras películas de terror en introducir el concepto de la muerte del asesino y volver a la vida otra vez dentro de la misma película. The Shining, o El Resplandor. Perteneciente al subgénero de terror psicológico, la película fue producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Está basada en la novela homónima del escritor Stephen King, publicada en 1977, aunque difieren notablemente. La película relata la historia de Jack Torrance, un profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado ahí, junto con su esposa y su hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad, paulatinamente debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y tal vez a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Hoy en día es considerada una película de culto y cuenta con una secuela llamada Doctor Sueño, que narra la vida del hijo de Jack 40 años después de los sucesos en el hotel. Friday the 13th, conocida como Viernes 13 o Martes 13 según el país hispanoamericano, es una película del subgénero Slayer dirigida por John Cunningham y escrita por Victor Miller. La película, impulsada por el éxito de Halloween de Carpenter, cuenta la historia de un grupo de adolescentes que son asesinados uno por un asesino desconocido al intentar reabrir el campamento abandonado de Crystal Lake, en el que unos años antes murió un joven ahogado en el lago. Si bien las críticas iniciales no fueron buenas, las críticas retrospectivas han sido positivas y se ha convertido en un clásico de culto. Además de ser la primera película de este tipo en asegurar la distribución por un gran estudio, Paramount Pictures. El éxito de taquilla de la película dio lugar a una larga serie de secuela, un crossover con A Nightmare on Elm Street y un reinicio en 2009. Poltergeist, Juegos Diabólicos, dirigida por Tobe Hooper, es la primera entrega de la trilogía producida por Steven Spielberg, que escribió el guión junto a Michael Grice y Mark Victor. La película fue el primer gran éxito de Spielberg como productor. La trama gira en torno a los inquietantes sucesos que acontecen en la casa de una familia que vive en los suburbios, y en la que se sospecha que se está produciendo el fenómeno conocido como poltergeist. La hija menor desaparece misteriosamente y los padres, desesperados, harán lo imposible por recuperarla. La película contó con varias secuelas y un remake. A Nightmare on Elm Street. Conocida en Argentina como Pesadilla en lo profundo de la noche, fue escrita y dirigida por Wes Craven y cuenta con el debut cinematográfico de Johnny Depp. Se trata de la primera aparición del paradigmático psicópata del cine de terror adolescente de los años 80, Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund, quien dio vida al personaje en otras 7 secuelas más y una teleserie. La película fue un éxito de crítica, revitalizando el género Slayer, muy desgastado en la época y uno de los sleeper hits de 1984. Su enorme rentabilidad se tradujo en una larga franquicia de secuelas igualmente taquilleras que encumbraron a Freddy Krueger como un símbolo de la década. En 2010 se estrenó un remake con notable éxito de taquilla, aunque para los fans y la crítica especializada carecía completamente de la frescura y profundidad del film original. La cinta cuenta como varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el juego y que usa un guante con afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por Freddy Krueger, un hombre con un pasado abominable. It, el payaso asesino, fue originalmente una miniserie de 8 capítulos basada en la novela homónima de Stephen King, que terminó adaptándose en 2 películas televisivas emitidas por ABC.
La historia gira en torno a un ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en los peores temores de su presa, lo que le permite explorar las fobias de sus víctimas. En su mayoría, toma la forma humana de un payaso sádico y bromista llamado Pennywise. Los protagonistas son un grupo de niños marginados conocidos como los perdedores que descubren a Pennywise y juran destruirlo. La serie tiene lugar en dos periodos de tiempo diferentes. El primero, cuando los perdedores se enfrentan por primera vez a Pennywise como niños en 1960, y el segundo, cuando vuelven como adultos en 1990 para derrotarlo por segunda vez después del resurgimiento de la criatura. La película cuenta con un remake realizado en dos partes. Scream es una película del género Slayer escrita por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven. La trama sigue al personaje de Sidney Prescott, una estudiante del pueblo ficticio Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino conocido como Ghostface, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella y sus amigos siguiendo los clichés más típicos de las películas de terror. Scream revitalizó el género Slayer a finales de la década de los 90 y tras el éxito de la película, 3 secuelas fueron estrenadas. En 1997 Scream 2, en el 2000 Scream 3 y en 2011 Scream 4. En el año 2015 la franquicia se expandió a una serie de televisión emitida por la señal MTV. The Blair Witch Project, o el Proyecto Blair Witch, es un largometraje independiente de terror psicológico escrito y dirigido por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Consta de grabaciones amateur y relata la historia de 3 jóvenes cineastas quienes desaparecieron mientras caminaban en las Colinas Negras cerca a Burkittsville, Maryland, en 1994, para filmar un documental sobre una leyenda local conocida como la Bruja de Blair. La película afirma que los 3 jóvenes no fueron vistos nunca más, y un año más tarde todo su equipo fue descubierto. Este metraje recuperado fue presentado como la película que los espectadores están viendo. El 27 de octubre de 2000 se estrenó una película con el tema del proyecto de Blair Witch titulada El Libro de las Sombras, Blair Witch 2. Otra secuela se planeó para el siguiente año, pero no fue materializada. Quedaron afuera por muy poco. Por un pelito. Drácula Bram Stoker, The Thing, Chucky, Critters, Hellraiser, The Silence of the Lamb, Carrie, Rosemary's Baby. La cena. Bien, esas fueron las películas seleccionadas por Matanga para que tengan un horrendo Halloween. Ah, son insaciables. Si se quedaron con ganas de más, mañana tenemos un especial de las 13 películas animadas para ver en Halloween. Y recuerden que hasta el 9 de noviembre estamos festejando el Día de la Animación Mundial y Nacional con los 12 días de la animación con especiales, entrevistas y mucho más. Y si no quieren que les aparezcamos en las pesadillas, like, compartir y suscríbanse. Chao. Bueno, matangueros, esperemos que les haya gustado esta producción que hicimos para el especial de Halloween. Esperemos que lo disfruten. Bueno, y queremos agradecerle a Meli de Colorincha Animaciones que hizo este espectacular make-up a los dos, así que bueno, mil gracias, van a tener el link ahí para ver todos los trabajos que hacen. Muchas gracias.